¿Alguna vez te has dado cuenta de que, mientras la mayoría de la gente se despierta cada mañana orando solo para llegar a fin de mes, hay un grupo selecto que parece haber descifrado un código secreto para atraer el dinero? No estoy hablando de casualidad o de algún tipo de magia, sino de un conjunto de habilidades financieras y sobre todo mentales que cualquier persona puede aprender y aplicar para hacer que su capital, literalmente, se multiplique. Este es el conocimiento atemporal que emana de las enseñanzas de la Torá y que la mayoría de la gente sencillamente ignora. Recuerdo que, a mis 30 y tantos años, me sentía como un barco a la deriva. Estaba exhausto. Mi semblante reflejaba el cansancio de 1000 noches sin dormir y cargaba con un peso en el alma que ni la quietud del amanecer lograba disipar. Mi panorama vital era siempre el mismo, el despertar marcado por el sabor agrio de la ansiedad, esa sensación corrosiva de que no importaba cuánto me esforzara en mi trabajo o cuántas horas le dedicara, el dinero se escurría de mis manos como el polvo fino del desierto. Yo era un hombre de emuná, fe profunda. Leía los textos sagrados, el Talmud, la Torá, pero la prosperidad parecía un privilegio reservado a otros, una burla que el universo lanzaba a quienes se partían el lomo. Tenía un empleo estable como asistente contable en una pequeña empresa en Valencia, lo suficiente para ir tirando, pero mi cuenta bancaria vivía en números rojos. Me descubría repitiendo la letanía de la escasez que mis padres, sin querer, me habían inculcado. No por maldad, sino por un profundo desconocimiento, las frases destructivas. El dinero es una fuente de problemas. Los ricos son deshonestos. Nosotros no somos de esa clase de gente. Ese era mi propio cautiverio. Vivía en una mentalidad de escasez crónica, sin darme cuenta de que mis propias palabras eran las que estaban dictando mi sentencia. El incidente invocador, el despertar del dolor, el catalizador que rompió este círculo vicioso, se presentó con la forma de un dolor desgarrador, la angustia más profunda que había sentido jamás. Mi abuela, doña Carmela, el pilar de nuestra familia, esa mujer fuerte que preparaba el mejor cocido madrileño y cuyos abrazos eran un refugio seguro, requirió una intervención quirúrgica compleja, de altísimo costo y urgente. En ese instante, con el diagnóstico médico en una mano y la cuenta bancaria vacía en la otra, entendí una verdad aterradora. Mi religiosidad de fachada, mi caridad de migajas, era una ilusión que me dejaba totalmente indefenso para proteger a la persona que más amaba. La carencia, lo comprendí como un golpe seco en el estómago, no era una virtud, era una debilidad. Una debilidad que me impedía honrar a mi familia. Y el Creador, Baruch Hashem, el Dios Todopoderoso que confirió a Abraham el poder de prosperar y a Jacob la astucia para multiplicar su ganado. Él no quería verme en la miseria. Él deseaba que yo fuera un canal de brachá, bendición. Mi corazón se encendió con una determinación inquebrantable. Tenía que ir más allá de lo evidente. Necesitaba el secreto. Si esta historia resuena con tu propia lucha interna, si tú también sientes ese peso, esa punzante sensación de que tu fe aún no se ha materializado en libertad económica, tómate un momento para darle me gusta a este vídeo. Es un pacto de honor entre nosotros, los que buscamos la verdad que realmente nos libera. Yo necesitaba el conocimiento que mis antepasados, que emigraron de Europa del Este a Suramérica, habían traído consigo. El conocimiento que se había diluido y perdido a lo largo de las siguientes generaciones, ahogadas en el miedo y la inseguridad. No estaba buscando dinero en sí. Estaba buscando la fórmula, el código que tenía el poder de crear dinero. Mi búsqueda implacable me condujo al único hombre que conocía que poseía esa sabiduría ancestral y pura. Mi abuelo Yitzhak.
Él llegó a Buenos Aires en 1960 con apenas 300 pesos en el bolsillo, lo que era casi nada. Pero esa insignificante suma la convirtió en una próspera cadena de tiendas de cuero que sostuvo a 4 generaciones, una auténtica fortaleza económica. La diferencia fundamental entre mi abuelo y yo no era la suerte, era la frecuencia. Me senté con él una tarde calurosa, en el patio trasero donde el aroma a jazmín inundaba el ambiente. Abrí mi alma y le confesé mi desesperación. Abuelo, estoy arruinado, estoy sumido en el pánico. Mi abuela me necesita y yo no tengo poder para ayudar. Soy un pésimo administrador, no tengo la sabiduría necesaria. ¿Qué debo hacer? Me miró con esos ojos profundos que parecían haber presenciado milenios de exilio y prosperidad. No me extendió un cheque. En su lugar, me encomendó una tarea. Me dijo con calma: «Hijo mío, el problema real no reside en tu cartera, reside en tu boca y en la programación de tu corazón». Primer punto de virada: la identidad de la escasez. Él me reveló el primer punto de virada de mi camino, la enseñanza que yo no estaba preparado para escuchar. Me dijo tajante: «Aquel que se declara pobre atrae y consolida la pobreza. Nunca permitas que la carencia se convierta en tu identidad esencial». Explicó que la gran mayoría, el 89% de las personas, repite frases que afianzan la pobreza como lo que son, y no simplemente como un estado transitorio y temporal. Yo vivía repitiendo: «Soy un desgraciado. Nací sin suerte. Yo soy el que nunca tiene para pagar». Y el universo, o más precisamente mi propio cerebro, actuando como un detective obsesivo, se dedicaba a buscar sin descanso todas las pruebas que confirmaran esta identidad destructiva. La pobreza es una situación, una circunstancia, no la definición de tu neshama, esencia, insistió mi abuelo. El Talmud enseña que nuestras palabras tienen la capacidad de construir realidades. Cuando dices «soy pobre», lo que haces es cerrar el portón de la fortuna y estás emitiendo una sentencia irrevocable sobre tu propio futuro. Recordé la historia de Ricardo de Santiago de Chile, el joven repartidor que repetía sin cesar: «No tengo dinero para invertir en mí». No estaba solo describiendo un hecho, estaba, de forma activa, paralizando su capacidad cerebral para vislumbrar cualquier solución. Solo cuando reformuló esa frase a «aún no poseo esa cantidad, pero voy a idear el camino para conseguirla», su mente se activó, se enfocó en las oportunidades y pudo reunir el dinero para ese curso de diseño gráfico que transformó completamente su vida profesional. «Estás actuando como un iletrado financiero, nieto», me espetó sin rodeos. «Y no por una falta de educación formal, sino por una falta absoluta de disciplina en lo que dejas salir por tu boca». La cura era asombrosamente simple, aunque de una dificultad brutal: sustituir de forma inmediata la identidad de escasez por un lenguaje de posibilidad ilimitada. No se trataba de engañarme a mí mismo con mentiras, sino de cambiar mi foco, moviéndolo del problema inmediato a la solución potencial. Empecé a practicar ese mismo día. Cada vez que la ansiedad me asaltaba y pensaba «soy un fracaso que no va a lograrlo», me detenía en seco y corregía la frase, incluso en voz alta: «Soy un ser humano en constante evolución. Yo soy mi potencial latente». Al principio se sentía extraño, incluso ridículo, pero mi abuelo me aseguró que esta repetición consciente y diaria era la única forma de romper los viejos patrones neuronales y forjar nuevos caminos hacia la abundancia. Sin embargo, había una segunda y más grande muralla, la que sustentaba a la primera, que era el segundo bloqueo. Me di cuenta de que mi autoproclamada identidad de pobre se veía constantemente reforzada por mi segundo bloqueo, la excusa de no tener tiempo para aprender sobre la gestión del dinero.
Me percibía a mí mismo como un hombre eternamente ocupado, siempre al borde del colapso. Trabajaba 10 horas al día en la oficina y al llegar la noche me desplomaba en el sofá de mi casa en el barrio de Gracia en Barcelona, perdiendo el tiempo navegando sin rumbo por el móvil hasta muy tarde. Mi mantra era: apenas tengo tiempo para trabajar, mucho menos tengo tiempo para sentarme a estudiar finanzas. Mi abuelo Yitzhak me confrontó con la verdad más cruda y desnuda. Citó la enseñanza del Talmud, un principio judío esencial. Para nosotros, ignorar el conocimiento no es simplemente pereza, es una peligrosa forma de autosabotaje espiritual. Me recordó la historia de su hermana, la tía Miriam. Miriam llegó a Lima, Perú, con menos recursos aún que él. Trabajaba más de 14 horas diarias como vendedora ambulante de telas finas, pero religiosamente apartaba 45 minutos cada noche para el estudio. Ella no dedicaba esos 45 minutos a la lectura de textos religiosos, sino que leía sobre márgenes de ganancia, estrategias de negociación, estacionalidad del mercado y análisis de flujo de caja. Tras 4 años de disciplina inquebrantable, había acumulado la increíble cantidad de 1095 horas de conocimiento especializado y con ello abrió el primer almacén de telas de la familia. «Tienes tiempo, nieto mío», me dijo el abuelo, «simplemente no lo consideras una prioridad. La persona promedio pasa casi 3 horas al día en las redes sociales. Ese es el tiempo valioso que tú estás tirando a la basura. Como dice el Pirkei Avot, quien no aumenta su conocimiento lo disminuye. La ignorancia no te mantiene en el mismo sitio, te arrastra hacia abajo, te vuelve obsoleto». Entendí el brutal choque de realidad. Llevaba años estancado en la misma situación financiera porque me estaba comportando exactamente igual que aquel joven que se quejaba sin parar en las escaleras de la oficina. Mi compañero, Diego, utilizó ese mismo tiempo muerto para hacer un curso nocturno de automatización industrial y en menos de un año dejó su trabajo como vigilante de seguridad para triplicar sus ingresos. La diferencia no fue un golpe de suerte, fue una elección consciente de prioridad. Necesitaba un plan de choque inmediato para vencer este segundo bloqueo. Mi abuelo me dio el ejercicio de los 12 minutos sagrados. Durante los próximos 7 días, me instruyó, justo después de comer, cuando tu cuerpo está digiriendo y tu mente naturalmente está más lenta, vas a separar 12 minutos exactos. Vas a poner un cronómetro en marcha. En esos 12 minutos vas a leer o ver un video sobre un tema financiero que ignoras por completo. Cómo funciona el interés compuesto, la diferencia entre activo y pasivo, o una técnica para salir de deudas. Solo 12 minutos. Lo que importa aquí no es la cantidad de información, sino la consistencia de la acción. Me prometió que en 7 días yo habría sumado 84 minutos de conocimiento nuevo. En el lapso de un año, serían 73 horas de educación financiera pura. Esto, me garantizó, es más que suficiente para darle la vuelta al juego, tal como le ocurrió a la señora Elena Montes, quien con solo 10 minutos de estudio diario aprendió a optimizar la gestión de residuos en su pequeña fábrica. Usó ese conocimiento basado en cifras sólidas para negociar un aumento con argumentos de impacto, no con súplicas emocionales. El conocimiento real fue el factor que inclinó la balanza. Comencé a aplicarlo. Los primeros días mi mente gritaba por distracciones. Sentía que el teléfono me vibraba en la mano con urgencia, pero me forzaba a leer o a ver un tutorial corto sobre la diferencia entre una inversión y un gasto. Estaba plantando una diminuta semilla de prosperidad en la tierra árida de mi ignorancia. Mi abuelo me lanzó un desafío adicional que te extiendo a ti ahora. Identifica esa actividad diaria que haces y que no te agrega absolutamente ningún valor a tu vida. Navegar por el scroll infinito, ver televisión sin un propósito definido,
Reduce esa actividad en 15 minutos y utiliza ese cuarto de hora para aprender algo de valor sobre el dinero. En 7 días habrás sumado más de 2 horas adicionales de conocimiento, un conocimiento que antes estabas desperdiciando sin darte cuenta. Si estás asimilando esta sabiduría y sientes la imperiosa necesidad de cambiar, si la historia del tiempo malgastado te ha tocado una fibra, te lanzo el reto. Comienza hoy mismo el ejercicio de los 12 minutos sagrados y el desafío de los 15 minutos de redireccionamiento. Al final de nuestro camino, si tienes la disciplina para aplicarlo, regresa aquí y cuéntame qué has aprendido. El conocimiento sin una acción concreta es solo entretenimiento pasajero. La acción basada en un conocimiento sólido es una transformación permanente. Pero todavía no era libre del todo. Existía una tercera barrera, más alta y más sutil que las anteriores, que me impedía dar el salto final. Era el bloqueo espiritual respecto a la riqueza. El tercer bloqueo, el prejuicio contra la riqueza. El tercer bloqueo era la trampa más insidiosa, el veneno silencioso que había matado los sueños de generaciones enteras en mi familia. La arraigada creencia de que el dinero es inherentemente sucio o que la gente rica es moralmente perversa. Crecí oyendo los refranes populares que actúan como una verdadera maldición en nuestra cultura. El dinero no compra la felicidad. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. El que tiene mucho, algo malo ha hecho. Estos pensamientos, cuando se internalizan profundamente, crean una barrera psicológica que en la sabiduría judía se conoce como ayin hara, el mal de ojo o la energía que bloquea las bendiciones. Yo estaba luchando por atraer el dinero, pero en lo más profundo de mi alma le temía y lo rechazaba por una falsa moralidad. Mi abuelo Yitzhak me explicó que esta era la razón por la que, según sus propias indagaciones, el 76% de las personas en nuestro entorno se autosaboteaban financieramente. Deseaban la riqueza con todo su ser, pero despreciaban a quienes ya la poseían. Es una contradicción paralizante que detiene el flujo. Hijo mío, me dijo, el dinero es totalmente neutro. El dinero no es más que una herramienta poderosa. Lo que determina si es bueno o malo es únicamente la intención de la persona que lo utiliza. Me recordó la historia de nuestro patriarca Abraham, quien es descrito en la Torá como un hombre de vastísima riqueza, con rebaños inmensos, oro y plata en abundancia. Abraham no fue considerado un pecador por ello. Él utilizaba su riqueza para obrar el bien, para proveer hospitalidad al extranjero, para hacer justicia y para mantener a su numeroso ejército. La riqueza era vista como una brachá, una manifestación de sabiduría y capacidad, no como una tentación diabólica. Y me reveló un concepto clave del Talmud. La pobreza no es una virtud. La pobreza es la simple ausencia de provisión. Lo que sí es una virtud es la forma noble y justa en que usas lo que tienes. Yo estaba viviendo el drama de la pastora Clara, que el abuelo conocía y que predicaba que la pobreza era el camino de la humildad y la riqueza era el de la tentación. Ella y su familia vivían con muchas dificultades. Solo cuando Clara aprendió de un rabino que la riqueza es la oportunidad de ejercer la justicia y la ayuda a gran escala, cambió su sistema de creencias y, en consecuencia, su vida. ¿Cómo puedes tender una mano a un necesitado si tú mismo te encuentras en necesidad?, preguntó el rabino. Esta frase me impactó hasta lo más hondo. Yo no ansiaba el dinero para comprar lujos superfluos. Yo lo quería para salvar la vida de mi abuela. El dinero, en este contexto, se convertía en una herramienta sagrada de justicia. El judaísmo enseña el concepto de tzedaká, que significa justicia. Dar a los demás no es algo opcional para quien tiene recursos. Es una obligación sagrada. Para poder practicar la tzedaká, para poder hacer justicia de verdad,
tienes que tener algo que dar. Por lo tanto, buscar la riqueza con integridad es, en esencia, buscar la capacidad de hacer una diferencia justa en el mundo. Necesitaba internalizar la frase correcta. El dinero es una herramienta poderosa que, cuando se usa con bien, genera un impacto positivo y otorga libertad profunda. Yo tenía que elegir ser bueno y a la vez ser rico. Mi abuelo me dio un ejercicio de reprogramación simple, pero de gran alcance. Durante los próximos 3 días, cada vez que sostengas un billete en tu mano o realices una transferencia digital, dirás mentalmente o en voz baja: este dinero es un instrumento para el bien y yo soy un administrador responsable. Me explicó que la neurociencia actual demuestra que esta repetición consciente crea nuevas vías neuronales. Yo estaba, de manera literal, bendiciendo el dinero, transformándolo en un vehículo de propósito noble, en lugar de un objeto de miedo o culpa. Con el primero, segundo y tercer bloqueos en proceso de ser demolidos: 1. La identidad de pobre; 2. La coartada del tiempo; y 3. La aversión moral a la riqueza. Estaba listo para enfrentar el cuarto y más crucial bloqueo, el bloqueo de la acción inteligente. Con mis primeros 3 bloqueos, la identidad de escasez, la excusa del tiempo y la culpa moral, en camino de ser desmantelados, me encontré con la trampa más extendida y peligrosa: el cuarto bloqueo. Se trata de la creencia de que un trabajo extenuante y sin estrategia es sinónimo de éxito. Lo que yo llamaba mi esfuerzo no era otra cosa que una acción ciega, desorganizada y, en última instancia, improductiva. Yo era el burro de carga que tiraba de una noria sin avanzar. Mi abuelo Yitzhak lo resumió con una pregunta lapidaria: si te pasas el día entero cavando hoyos en el desierto con una cuchara de postre, ¿te harás rico o solo conseguirás un dolor de espalda crónico? El problema, nieto mío, no es que no te esfuerces, es que tu esfuerzo no tiene kavaná, intención dirigida, ni hishtadlut, el esfuerzo inteligente y alineado. Me explicó que el mundo secular adora la noción de trabajo duro, por el simple hecho de trabajar duro. Pero la Torá nos enseña algo mucho más profundo. Hishtadlut es el esfuerzo que haces para encontrarte a mitad de camino de la bendición que el Creador ya te está enviando. La gente común confunde el trabajo con el sacrificio inútil. Yo estaba tan absorto en mis tareas contables monótonas que no me detenía un solo instante para preguntar: ¿esta acción me está acercando un paso más al objetivo de salvar a mi abuela y generar la prosperidad que necesito? La respuesta era casi siempre un rotundo no. Yo solo estaba cumpliendo con una rutina que garantizaba la supervivencia, no la multiplicación. Me contó la historia de Elías, un curtidor de pieles en un pequeño pueblo cerca de Toledo, España. Elías trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, tratando de curtir y vender más pieles cada día. Estaba agotado y al borde de la quiebra. Había asumido que más horas, más dinero. Un día se acercó a un rabino anciano. El rabino no le dijo que rezara más, sino que se detuviera a observar. Elías se dio cuenta de que la mayor parte de su día la pasaba acarreando agua del río al taller, un trabajo extenuante que le robaba su tiempo valioso. Su hishtadlut no era el curtido de pieles, sino el acarreo de agua. El rabino le aconsejó que invirtiera sus escasos ahorros en construir un sencillo canal de bambú para desviar un hilo de agua directamente a su taller. Al principio, Elías dudó, creyendo que el poco dinero que tenía debía ir a material nuevo. Pero siguió el consejo. Una vez que el canal estuvo hecho, el tiempo que liberó al no acarrear agua le permitió perfeccionar las técnicas de curtido, producir pieles de mayor calidad y, por ende, venderlas a un precio mucho más alto. El hishtadlut había cambiado de ser un esfuerzo físico ciego a una acción estratégica inteligente. Mi abuelo me dio el ejercicio del ancla de la acción. Nieto,
me dijo. A partir de mañana, antes de empezar el día, vas a dedicar 5 minutos no más a identificar cuál es tu acción ancla para ese día. La acción ancla es el único acto que, si se lleva a cabo, hará que todo lo demás sea más fácil o innecesario. No es enviar 10 correos electrónicos, es identificar el correo electrónico que puede desbloquear el 80% del problema. En mi caso, el contable exhausto, mi acción ancla, se convirtió en investigar un sistema automatizado para el seguimiento de facturas que me ahorraría 2 horas diarias de trabajo manual. Esta era una acción estratégica, un Gestadtlut inteligente. Comencé a aplicarlo y el cambio fue asombroso. Por primera vez en mi vida, mi esfuerzo físico se alineó con mi cábala financiera. Sentí el peso de la ansiedad disminuir porque ya no me sentía a la deriva. Sentía que cada día yo estaba construyendo el canal de bambú de mi propia prosperidad. Te extiendo este mismo ejercicio si te sientes atrapado en el mismo ciclo. Si sientes que trabajas, pero no prosperas, haz una pausa. Deja de cavar hoyos con la cuchara. Identifica tu acción ancla hoy mismo. El acto que te mueve hacia la brachá y no solo hacia el cansancio. Pero aún con acción inteligente, si el flujo se detiene, la prosperidad muere. El quinto bloqueo era un muro invisible que separaba a mi yo lleno de emuná y bitachón, fe y confianza, de mi cuenta bancaria. Era el miedo paralizante de dejar ir. El bloqueo del flujo y la circulación. El dinero, me explicó mi abuelo, no es un tesoro que deba ser acaparado, es como el agua del río. Si la represa la detiene toda, el agua se estanca y se pudre. Si fluye con libertad, da vida a los campos. Yo y la gran mayoría teníamos miedo de que si dábamos, se nos acabaría. No invertía en mí mismo, no donaba con generosidad y no me arriesgaba a invertir en oportunidades. Mi abuelo me reveló la ley central de la multiplicación financiera, una enseñanza que es universal. El dinero tiene que circular para multiplicarse. Me explicó que el 79% de las personas están paralizadas por el miedo a la pérdida, loss aversion. Y es por eso que mantienen su dinero inactivo, perdiendo su valor por la inflación. Yo guardaba mis escasos ahorros debajo del colchón metafórico por miedo. Y ese dinero no solo no crecía, sino que se reducía silenciosamente. Me recordó la fábula de Lázaro, el tendero de un mercado en Lisboa. Lázaro vendía sus productos, se quedaba con las ganancias y las apilaba en una caja fuerte. Era rico, pero miserable. Por miedo a perder su capital, nunca invirtió en modernizar su tienda, ni en capacitar a sus empleados. Al mismo tiempo, la joven Josefina, que tenía un puesto de flores al lado, reinvertía constantemente. Con cada ganancia, ella compraba mejores semillas, mejores sistemas de riego y lecciones de marketing para entender qué flores vendían mejor. En solo 5 años, el puesto de Josefina floreció hasta convertirse en una floristería de lujo, mientras que Lázaro se vio obligado a cerrar porque sus productos se volvieron obsoletos. La diferencia no fue la suerte, sino la ley del flujo. Me dijo, hijo, la brachá, bendición, solo puede caer sobre algo que está en movimiento. Dios bendice el movimiento. Hay que tener bitachón, confianza inquebrantable, para soltar la cuerda, sabiendo que el flujo volverá purificado y multiplicado. Mi abuelo me dio el ejercicio del primer 10%. Me instruyó, a partir de hoy, cada vez que recibas dinero, por pequeño que sea, vas a separarlo inmediatamente en 3 categorías y vas a dar una cabaná específica a cada una, es decir, una intención dirigida. Tzedaká, el 10% para la justicia y la gratitud. El diezmo, lo vas a donar. No es solo caridad, es un acto de fe. Es un recordatorio de que todo lo que tienes proviene de lo alto. Esto rompe la mentalidad de escasez y te programa para ser un dador. Inversión.
el 10% para el crecimiento inteligente. Lo vas a usar para invertir en tu educación, en un activo que genere más dinero o en tu propio negocio. Es la semilla que te permitirá aplicar tu Hishtadlut de manera efectiva. Ahorro de reserva. El 10% para la paz mental. Este porcentaje es un colchón que te permitirá operar desde la paz y la oportunidad, y no desde el pánico. Es tu bitachón en forma líquida. Lo que sobra, el 70%, concluyó, es para que vivas y honres tus cuentas. Pero nunca, nunca toques el 30% del flujo sagrado. Este ejercicio fue el más difícil, especialmente cuando el dinero era escaso. Sentía que darle el 10% a la sedaká era casi un acto de locura. Pero mi abuelo me dijo, hazlo una vez con emuná. El universo tiene que responder al dador generoso. La mayor protección contra el ayin hara, mal de ojo financiero, es la generosidad y la honestidad. Al empezar a aplicar el diezmo y la inversión, mi mente comenzó a buscar con urgencia formas de reemplazar lo que había dado. El flujo se había activado. Ahora no solo tenía conocimiento y Hishtadlut, sino también una circulación financiera saludable. Pero había un último y sutil bloqueo, el más espiritual de todos, que todavía me mantenía atado al pasado. El sexto bloqueo era una práctica tan común que yo ni siquiera la consideraba un error, la costumbre de quejarme constantemente sobre mi situación financiera sin tomar ninguna acción concreta para cambiarla. Yo era un maestro en la queja. Me quejaba de lo cara que era la vida en mi ciudad, de la subida del precio del alquiler, de la pesada burocracia para hacer cualquier trámite, de los impuestos excesivos. Mi mente estaba sintonizada con el problema, jamás con la solución. Mi abuelo Yitzhak me recordó una de las lecciones más duras de nuestro pueblo. Él me habló de la travesía por el desierto. A pesar de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto y haber presenciado la apertura del Mar Rojo, el pueblo se quejaba sin parar de la comida, del agua, del cansancio. El resultado, me explicó, fue catastrófico. Una jornada que geográficamente no debería haber durado más de un mes, se extendió por 40 años a causa de la queja. La queja constante, nieto mío, me explicó, bloquea el progreso y te condena a un desvío de 40 años. La neurociencia moderna lo demuestra. La queja activa áreas del cerebro ligadas al estrés y a la parálisis de la toma de decisiones. Quejarse, literalmente, te hace menos inteligente, menos creativo y te enferma. Yo estaba viviendo el drama de mi prima Clara. Clara, diseñadora gráfica en un barrio de Buenos Aires, se quejaba de su jefe, del salario y de la monotonía, pero no hacía absolutamente nada para cambiarlo. Solo cuando su madre, mi tía Rebeca, la desafió a sustituir la queja por una pregunta poderosa. ¿Qué puedo hacer hoy, ahora mismo, para mejorar esto? Su vida cambió drásticamente. Clara, en lugar de quejarse de su bajo sueldo, se preguntó, ¿qué habilidad nueva puedo desarrollar para que la empresa me valore más? La respuesta la llevó a estudiar un software de data visualization que nadie en la agencia dominaba. En un par de semanas implementó un sistema de presentación de informes que le ahorró a su jefe docenas de horas a la semana. Esto le valió una promoción inmediata a gerente y un aumento considerable. La diferencia no fue la suerte, sino la frecuencia mental. La frase errónea era, mi vida financiera es un caos, no hay solución, solo me queda quejarme y esperar. La frase correcta era, mi situación actual no es ideal, pero voy a tomar una acción concreta hoy para empezar a cambiarla. El Talmud enseña que incluso un pequeño cambio, si se hace con kavaná, intención y consistencia, puede mover montañas. Yo no necesitaba una revolución gigante, sino acciones pequeñas y diarias. Mi abuelo me dio el ejercicio de la queja-acción. Durante los próximos 7 días, cada vez que te sorprendas quejándote sobre el dinero, detente inmediatamente, anota la queja
y al lado escribe una acción concreta que puedas hacer en relación a ello. Queja: mi sueldo no me da para nada. Acción: voy a investigar hoy por la noche 3 formas de ingreso extra online relacionadas con mi experiencia. Queja: estoy ahogado en deudas y los intereses son absurdos. Acción: voy a llamar mañana por la mañana al banco y negociar una tasa menor o un plan de pago diferente. Comencé el ejercicio. El primer día anoté 14 quejas. Mi mente estaba condicionada a vibrar en la escasez, pero el simple acto de forzar a mi cerebro a buscar una acción era un acto de guerra espiritual contra la parálisis. Pero aún había un séptimo y más sutil bloqueo. El séptimo y último bloqueo era el más difícil de aceptar, porque parecía una ley de la naturaleza. La creencia de que tu situación financiera no puede cambiar porque no naciste en una cuna de oro. Yo estaba convencido de que la riqueza era una cuestión de herencia, de tener contactos o un apellido famoso. La narrativa de mi entorno era: nací en un barrio humilde, moriré en un barrio humilde, no hay manera de cambiar mi destino. Esta mentira, me dijo mi abuelo, es la más devastadora, pues te mantiene atrapado en la inacción. Me recordó la historia del patriarca Abraham. Él no nació en un linaje de profetas o de líderes. Nació en una familia de idólatras, sin ninguna herencia espiritual ni material significativa. No obstante, eligió un camino radicalmente diferente del que le fue presentado. Lo que mi abuelo me enseñó, y lo que la neurociencia de la plasticidad cerebral confirma, es el poder del libre albedrío, o Besirafshit, como lo llamamos nosotros. Tú no eliges dónde naces, pero sí eliges lo que haces con lo que tienes. Me contó la inspiradora historia de Ricardo Méndez. Ricardo creció en una casa sin terminar en un pueblo pequeño de México, trabajando como técnico de reparaciones por un salario mínimo. Podría haber aceptado que ese era su destino. Pero Ricardo eligió un camino de emuná, fe, y hishtadlut, esfuerzo inteligente. Empezó a aplicar los principios de nuestros ancestros. Separó el 10% de todo lo que ganaba para ahorrar e invertir. Con ese dinero hizo un curso online de posicionamiento web, SEO. Usó su nueva habilidad para crear un ingreso extra. En 3 años, Ricardo multiplicó su salario por 4. Él no aceptó que su origen definiera su destino. Yo estaba viviendo la frase errónea. Nací en circunstancias desafiantes, así que estoy condenado. Necesitaba elegir la frase correcta. Nací en circunstancias desafiantes, pero mi futuro depende de las elecciones que hago hoy, y yo elijo prosperar con Vitachón. Mi abuelo me explicó que las personas con una mentalidad fija, que creen que sus capacidades son inmutables, siempre tienen un rendimiento financiero inferior a las personas con una mentalidad de crecimiento, que creen que pueden desarrollar habilidades y cambiar su situación a través del esfuerzo y la estrategia. La clave es: la mentalidad no es solo un concepto espiritual, es un hecho científico. Con los 7 bloqueos mapeados y la cirugía de mi abuela inminente, sentí la urgencia de una acción definitiva. A pesar de todo el conocimiento y los ejercicios, aún no tenía el dinero, y el miedo me decía que era demasiado tarde. El segundo punto de virada, la crisis máxima, llegó cuando, agotado y al borde del colapso, le dije a mi abuelo: no funciona. Soy un mar de quejas. Es demasiado tarde. No soy digno. Él me miró con sus ojos sabios, con esa calma que solo da el conocimiento ancestral, y me dijo: ahora estás siendo puesto a prueba. La verdadera emuná no es creer que Dios puede ayudarte. La verdadera vitachón, confianza inquebrantable, es confiar en que todo lo que está sucediendo ahora, incluso tu crisis, te está llevando exactamente a donde debes estar. Mi abuelo Yitzhak continuó: aquel que se siente indigno está en la frecuencia de su miedo. Aquel que se siente un canal está en la frecuencia del Creador.
¿Estás preparado para abandonar el miedo y convertirte en canal? La elección es tuya. Tu abuela te necesita. Es tu última oportunidad de honrarla con tu soberanía, no con tu esclavitud a la escasez. Aquella noche, solo en mi pequeño apartamento en Valencia, me enfrenté a mi miedo. El clímax de mi historia no fue una batalla externa, fue un conflicto espiritual contra mi propia indignidad, contra las voces internas que gritaban: no eres lo suficientemente bueno, no lo lograrás. Cerré los ojos, respiré profundamente y con una mano en mi pecho pronuncié las palabras que mi abuelo me había susurrado. No lo hice como un mendigo que implora, sino como un hijo que reconoce su herencia. Mi abuelo me había revelado el misterio. La verdadera oración no es sobre pedir, sino sobre reconocer. El secreto residía en una secuencia de 3 palabras hebreas clave, un código secreto de atracción que cuando se pronunciaba con la frecuencia correcta, multiplicaba el flujo. Pronuncié la oración que él me enseñó, el código que, según me aseguró, reprogramaría mi cerebro. Baruch atah Adonai, Boré Mekorot Abrachá, bendito seas tú, Eterno, que creas las fuentes de la bendición. En ese instante, el pánico se disolvió en una calma absoluta. No recibí una transferencia bancaria mágica de miles de euros. Lo que recibí fue una idea, una claridad sobre un nicho de mercado que yo había estado ignorando por completo en mi trabajo de contable. Un servicio de asesoría fiscal especializada para freelancers del sector tecnológico, algo que podía hacer en paralelo a mi empleo usando mi conocimiento técnico. La oración no trajo el dinero, reprogramó mi cerebro para ver la oportunidad que mi mentalidad de escasez había vuelto invisible. El desenlace fue la acción disciplinada, alineada con la nueva frecuencia. Yo había derribado los 7 bloqueos. Ahora, el desafío era crear un sistema que garantizara el flujo continuo de la brachá, bendición, abundancia. Mi abuelo Yitzhak me reveló el secreto de la riqueza duradera, la diferencia entre una fortuna temporal y la que se multiplica por generaciones. Me dijo: el dinero, hijo mío, es como el aire, si lo retienes te ahogas, si fluye te da vida. La escasez no es falta de dinero, sino falta de flujo. Yo estaba atrapado en la mentalidad de acumulación. Él me enseñó la mentalidad de circulación. Me habló de la ley de tzedaká, justicia. No es caridad, es una obligación. El Talmud enseña que dar no es perder, es invertir. Existe un principio espiritual inquebrantable. Lo que das vuelve multiplicado. Cuando separas el 10%, maaser, le estás diciendo al universo: tengo tanto que puedo dar. Y el universo responde: entonces te daré más, para que puedas dar más aún. Sé que parece contraintuitivo. Piensas: ¿cómo voy a dar si apenas tengo para mí? Pero es exactamente por eso que funciona. Estás rompiendo el patrón de la escasez en tu psique. Apliqué el principio. Incluso con mi salario ajustado, separé el 10% de mi ingreso y lo doné a una causa que me tocó el alma. Una asociación que enseñaba habilidades de carpintería y ebanistería a jóvenes desempleados en mi barrio. En el momento en que doné, mi cuerpo sintió el pellizco de la pérdida, pero mi alma vibró en la frecuencia del habitachón, confianza. ¿Qué sucedió? El dinero no regresó en forma de cheque de la asociación, regresó en forma de aquella oportunidad que la oración me había revelado. Conseguí mi primer cliente para el negocio paralelo de asesoría fiscal, y el pago cubrió mi tzedaká y dejó un extra considerable. La bendición regresó amplificada. Mi abuelo me explicó que la riqueza del rey Salomón no comenzó con oro, sino con sabiduría. Él pidió sabiduría, y Dios le dio sabiduría y riqueza como consecuencia. El orden importa, primero la mentalidad, luego el dinero. La riqueza que dura no es la de la noche a la mañana. La riqueza que sostiene a generaciones se construye lentamente, con disciplina y paciencia. Mi abuelo me introdujo en la mentalidad de legado.
no solo de fortuna personal. Cuando construyes algo de valor, hijo mío, no es solo para ti, es para tus hijos, tus nietos, es la neshama, esencia que dejas en el mundo. Me enseñó la regla de los 3/3 del Talmud, una práctica ancestral de gestión de capital. 1/3 para gastos fijos, alquiler, facturas, alimentación. 1/3 para inversiones y ahorro, tu futuro capital productivo. 1/3 para ocio, tzedaká y calidad de vida, tu presente y tu impacto. La mayoría de la gente gasta todo en las 2 primeras categorías y no les sobra nada para invertir. Por eso viven esclavizados. Yo no podía dividir en 3/3 de inmediato, así que mi abuelo me dijo, empieza con un 1%, la cantidad no importa al principio, lo que importa es crear el hábito. Cuando separas, estás declarando, siempre tengo lo suficiente y aún me sobra para invertir. Empecé con un 5%. Era poco, pero era consistente. Y finalmente, el pilar de todo, bitachón, confianza inquebrantable. El bitachón es la confianza absoluta de que todo lo que está sucediendo en tu vida, incluso las cosas que parecen malas, te está llevando exactamente a donde tienes que estar. El trabajo que perdí la semana pasada, bitachón, me enseña que me salvó de un error o me dirigió a una oportunidad mejor. La pérdida de dinero en mi primera inversión, bitachón, me enseña que fue una lección valiosa que me hará ganar mucho más en el futuro. Esta calma, esta confianza en el proceso de la vida, es lo que separa a quienes prosperan de quienes se quedan estancados. Cuando tienes bitachón, no entras en pánico ni tomas decisiones impulsivas. Yo me comprometí con el juego de largo plazo. Me convertí en el señor Torres de mi propia historia, plantando árboles, adquiriendo participaciones en un fondo de inversión de bajo riesgo con mi dinero extra para las generaciones futuras. La historia de mi abuela doña Carmela tuvo un final feliz, no por un milagro inesperado, sino porque tuve el coraje de enfrentar los 7 bloqueos que me ataban a la escasez. Mi neshama, esencia, no estaba destinada a la miseria. Ella se recuperó y vive tranquila en su casa de Madrid porque yo desarrollé la capacidad de ser un canal de prosperidad. Esto fue un alineamiento total de mi ser físico, mental y espiritual. Recuerda los pilares que derrumbé para que tú también puedas hacerlo. Identidad. Dejé de decir, soy un fracasado y elegí, soy un ser en constante expansión, un administrador de la brachá. Tiempo. Abandoné la excusa de la falta de tiempo y adopté los 12 minutos sagrados de estudio financiero diario. Moral. Destruí la creencia de que el dinero era malo y lo bendije como una herramienta sagrada de justicia y libertad. Acción ciega. Sustituí el esfuerzo sin sentido por el hishtadlut, el esfuerzo inteligente, enfocándome en mi acción ancla de mayor impacto. Flujo. Rompí la parálisis de la acumulación al aplicar el principio de la tzedaká y la inversión, el primer 10%. Queja. Detuve la costumbre tóxica de la queja y la sustituí por la acción correctiva inmediata. Destino. Rechacé la mentira de la cuna de oro y abracé el poder de mi libre albedrío y mi bitachón. Mi abuelo Yitzhak me entregó la fórmula para que este cambio no fuera un evento temporal, sino una estructura permanente de vida. Una rutina diaria innegociable, cargada de kavaná, intención. Esta es la rutina que me sacó del abismo y que puede hacer lo mismo por ti. La recitación del código, frecuencia. Inmediatamente al despertar y justo antes de dormir, repite el código secreto de la abundancia que te revelé. Recítalo 3 veces con bitachón, confianza inquebrantable. Baruch atah Adonai, Boré Mekorot Abrachá. Bendito seas tú, Eterno, que creas las fuentes de la bendición. Esta frase programa tu subconsciente para reconocer y atraer las fuentes de bendición que ya existen y crea una memoria de prosperidad en tu subconsciente. Intención dirigida.
Kavaná. Cierra los ojos y visualiza por 5 minutos. No estás fantaseando, estás sintiendo. Visualízate tomando decisiones financieras con calma, sin miedo, pagando tus cuentas con holgura y ayudando a tu familia. Estás dirigiendo tu energía y tu emuná hacia un objetivo específico. Cuando haces esto con intensidad, tu cerebro trata lo que es imaginado como una memoria futura y comienza a guiarte de forma subconsciente hacia allá. El acto de Hishtadlut, acción. Realiza tu acción ancla o tu Hishtadlut de 12 minutos. El conocimiento sin acción es pasividad. La acción sin conocimiento es agotamiento. Solo la acción inteligente, alineada con tu propósito, atrae la brachá. La ley de la circulación, flujo. Separa conscientemente al menos el 1% de todo ingreso, aspira a un 30% para tzedaká, ahorro e inversión. Este acto es tu declaración más poderosa al universo. Yo soy un canal abundante. Yo te garantizo, la prosperidad que buscas ya existe. Está esperando que cambies tu frecuencia para recibirla. El mayor error que las personas cometen es la incoherencia. Declaran abundancia por la mañana, pero pasan el día entero quejándose y actuando desde la escasez, atrayendo el ayin hará, mal de ojo, sobre sus propios proyectos. Yo te desafío, mi hermano, mi hermana, al desafío de los 40 días. 40 es el número sagrado de transformación profunda en nuestra tradición. Haz esta rutina diariamente, sin fallar, por 40 días consecutivos. Si aplicas estos principios, yo te aseguro, tu vida cambia. No por arte de magia, sino por un alineamiento espiritual, mental y práctico. La pregunta no es si tú puedes prosperar. La pregunta final es, ¿tienes la emuná y el bitachón para comprometerte contigo mismo a dar los pasos necesarios? Que Baruch Hashem, bendito sea Dus, bendiga tu camino y que sepas que la riqueza usada con justicia es tu herencia y tu responsabilidad sagrada.